Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, buenas tardes, buenas noches, a cualquier hora que sea que estés viendo este programa. Esto, como siempre, es La Rosca y, como siempre, grabamos en nuestra casa en 802, Cocina a la Brasa, en Balcarce y Alsina. Hoy una invitada para mí muy especial porque es una persona que en lo personal quiero mucho, es una profesional de primera del periodismo y empezó a hacer historia exactamente hace una semana atrás, cuando nosotros estábamos grabando el capítulo anterior o el episodio anterior de este programa. Ella estaba jurando como secretaria de la Mujer, Género y Diversidad de la provincia, primer secretaria de la Mujer que tiene la provincia, un área específica, y como es amiga y es una persona que quiero, tengo la obligación de hacérsela un poquitito más difícil para que no sea tan fácil, porque si no terminamos acá los abrazos. Está con nosotros Itatí Carrique. Muchas gracias por haber venido, bienvenida y feliz cumple de semana. Cumple semana, gracias. No me la hagas tan difícil, un poco. No tan, un poquito. Un poquito. Vos tenés que terminar esta nota y decir que fue la mejor que te hicieron y que te van a hacer. Bueno. Así de difícil tiene que ser. Dale, vamos. Ese es mi desafío y el tuyo. Itatí, decías vos en tu discurso cuando asumiste que el gobernador Gustavo Sáenz estaba haciendo historia al crear esta área, y vos estás empezando a hacer historia. Vos venís de un palo totalmente distinto a la política, si bien estuviste vinculada porque el periodismo político te gusta mucho y has trabajado en periodismo institucional y para diferentes campañas. Estás muy comprometida con la militancia feminista, con el colectivo de las diversidades, y ahora te toca asumir esta enorme responsabilidad. Porque una cosa es estar en un lado reclamándole al Estado cosas que no hace, y otra cosa es que te toque ahora ver qué es lo urgente, qué es lo importante, por dónde le vas a dar prioridad y cómo vas a empezar a resolver cosas. ¿Cómo arrancaste con todo eso? ¿Qué te pasó cuando dijiste, bueno, ya, ahora me toca a mí? Sabiendo en dónde me metía, ¿no? Y partiendo de esta premisa de lo que vos dijiste, justamente, uno desde afuera puede hacer hasta un cierto punto, ¿no? Y después te convertís desde afuera en el señalador, ¿no? Hay que hacer esto, hay que hacer tal cosa, el que todo lo sabe, el que tiene la fórmula de lo que hay que hacer. Y decidí involucrarme justamente pensando en que podía aportar algo desde adentro y que quizá podía mejorar en esos caminos donde yo pensaba que se podía mejorar. Entonces, dijiste algo muy cierto, hay cosas que son urgentes, hay cosas que son importantes y ahí hay que hacer un poco malabarismo, ¿no? Esta semana fue empezar, que la Secretaría esté empezando a andar, es muy distinto que asumir una Secretaría que ya venía funcionando, ¿no? Donde ya todo tiene un determinado orden, donde todo va sobre rieles y uno se suma. Bueno, acá la verdad es que hay que empezar a ordenar. De cero, acabas desde ponerle número nuevo o código nuevo hasta los expedientes. Claro, algo de la nada. Además que uno no conoce, como vos decís, yo vengo de otro lugar y te empiezan a hablar de estas cuestiones de burocracia que tiene obviamente el Estado para que un expediente se mueva, para que esté todo como debe estar, y bueno, es complicado, pero creo que no es difícil, lo que se puede, ¿no? Bueno, el problema que vas a tener, que lo tienen absolutamente todos, es la sábana corta del Estado, ¿no? Uh-huh. Porque uno quisiera hacer un montón de cosas más. Cualquier funcionario con más o menos voluntad de laburo quiere hacer más de lo que puede hacer al final del camino, porque la sábana no te alcanza para nada. O sea, no te alcanza siempre para tapar todo. Alguito deja siempre descubierto. Totalmente. Ahí, bueno, hay que empezar a pelear presupuesto, ¿no? Sobre todo para el año que viene. Pero también hay algo como positivo, que es Nación tiene su ministerio de las mujeres, y hay muchas líneas y programas desde Nación que ya van en este sentido. Entonces me parece que ahí hay que hacer un mix entre lo que puede llegar a venir de Nación, lo que se puede aportar desde el Estado provincial para empezar a trabajar y sí pelear para el año 2023, obviamente, un presupuesto mucho más abultado para la Secretaría, con el beneficio o con esta buena noticia que la provincia comenzó a trabajar en su presupuesto 2023 para que tenga perspectiva de género. Con lo cual
Es bueno eso, ¿no? Digo, va a haber acciones del gobierno que van a estar etiquetadas con la etiqueta de perspectiva de género, y eso va a permitir bajadas indirectas que van a impactar en el trabajo de la Secretaría. Bueno, ahí es muy interesante porque se abre como otra forma de laburo respecto de lo que veníamos trabajando, que era únicamente sobre violencia. Digo, Salta hizo un laburo, se puede decir, interesante, en algunos momentos mejor, otros momentos peor, pero en visibilizar la violencia de género y en atender la violencia de género, pero si esta secretaría fue creada solo para seguir en la misma línea es muy complejo, pero me estás hablando ahora de presupuesto con perspectiva de género, que no sabemos qué es, o yo por lo menos no sé de qué me estás hablando. Antes de hablar de esta línea de trabajo que vos decías, hay que hablar, el presupuesto con perspectiva de género lo que permite es, dadas las cosas como están, si el trabajo queda nucleado solamente en el trabajo de una secretaría, ¿sí? No hay una política real con perspectiva de género para todo el gobierno. Ahora, el presupuesto con perspectiva de género lo que hace es analizar los presupuestos de todos los ministerios, obviamente del gobierno en general, y ver qué acción o en dónde invierte el dinero ese ministerio, y ver de esa inversión a cuáles se puede caracterizar o en cuáles pueden tener bajada para aplicarlas a cuestiones de género. Un ejemplo, ¿sí? ¿Qué es darle más trabajo a las mujeres, que cobren más? No. O quitarle trabajo a los hombres, porque también está esto, ¿no? Esto no se trata de quitarle nada a los hombres. Porque, enseguida volvemos a lo del presupuesto, pero hay un tema que sí yo lo he escuchado, esto de, ¿para qué quieren crear una mujer, un ministerio de la mujer o una secretaría de la mujer? Para quitarle espacio a los hombres, para avanzar sobre los privilegios de los hombres, porque son anti-hombres. Para tener una sociedad más justa, porque hoy en día la mitad, se supone que la sociedad la mitad somos mujeres y la mitad somos hombres, más, menos, un porcentaje un poquito más, un poquito menos, pero ahí ¿no? No tenemos igualdad de derechos y oportunidades, ni las mujeres ni las diversidades. Entonces, las mujeres cobramos menos que los hombres, tenemos menos posibilidad de acceder a trabajo formal y bien remunerado. Si vos no generás las herramientas necesarias para que esas mujeres y diversidades se incluyan y para que tengan los mismos derechos que los hombres, tenemos una sociedad mucho más inequitativa de lo que ya es de por sí, ¿no? Digo, pensando en pobres y ricos y demás. Entonces, pero las diversidades, el problema es el analfabetismo y las mujeres que se embarazan, por eso no las toman. No. Básicamente es lo que se escucha, ¿no? Ustedes se embarazan, entonces es más complicado tenerlas de empleadas. Pero esos son prejuicios. Las mujeres, si vos analizás empresas que tienen mayoría de mujeres trabajando y ves los rendimientos que tienen, te quedás sorprendido, porque de verdad que se ve el impacto que tiene la mujer incluida en el mundo laboral. Me chicañás y me sacás de lo que te estoy explicando, no se puede así. Esa es la idea, dijimos que iba a ser difícil. Sí, dijimos que iba a ser difícil. No, lo que digo es, cuando vos podés identificar, por ejemplo, ¿no? Tal ministerio, vamos al Ministerio de Infraestructura, ¿sí? El Ministerio de Infraestructura puede llevar adelante, que es el que se ocupa de la obra pública. Sí, albañiles, arquitectos, ingenieros. Vos contratás esa gente. ¿Qué haces vos? Vos decís, bueno, yo tengo que contratar este año, por la obra pública que tengo programada, tengo que contratar a 10.000 personas. Yo le voy a poner un cupo a eso. De esas 10.000 personas, el 20%, el 25% tienen que ser mujeres o diversidades. O sea, le pedís a las empresas que licitan diferentes obras que tengan un cupo de mujeres albañilas, o gasistas o plomeras. Le pedís de hecho ya existe y ya se está trabajando desde el Ministerio de Obras Públicas de la Nación en eso, en empezar a ponerle que el Estado empiece a pedirle a las empresas que van a licitar que tengan perspectiva de género, que incorporen a mujeres dentro de la propuesta que van a hacer al gobierno. Son distintas acciones. ¿Y qué hacemos con las capacidades ahí? Ahí hay que capacitar. Por eso ahí entra también el Estado como capacitador, el Estado generando
las capacitaciones necesarias para que haya mano de obra calificada en mujeres y diversidades para que puedan acceder a esos puestos de trabajo. Se va armando como un círculo virtuoso. Bien. Claro, porque si no es 20% para mujeres, pero no tenés quien lo haga. Claro, una señora que no sabe unir dos cables. Por eso, ahí tenés caminos de muchas vías donde vos podés capacitar, podés generar las herramientas para que esas mujeres se capaciten, para que después puedan ser contratadas y eso termina impactando. ¿Y por qué quieren hacer trabajo de varones? No hay trabajo de varones y trabajo de mujeres. Claro, porque una albañila me quita trabajo a un albañil que viene trabajando hace mucho. No hay trabajo de mujeres y de varones, hay trabajos. Y si una persona está capacitada, no importa su género o su elección sexual, puede hacerlo y puede hacerlo muy bien. Ahí está el problema. Que no es un problema, digo, no al menos para nosotros, pero hay gente que sí tiene un problema con esto, de que le importa demasiado la orientación sexual o la decisión sexual de cada persona, como si eso influiría en su capacidad. Porque ahí una de las grandes complejidades que tiene cuando hablamos de mujeres, género y diversidad, ahí nosotros tenemos una raíz cultural, tenemos lo aprendido, es eso que te enseñaron en tu casa, que la mujer está para servir al hombre, que vos tenías tu mamá, que lo único que hacía era estar trabajando en su casa y no trabajaba afuera. La normalidad. Eso nos fue impuesto y enseñado como normal. Por eso hoy cuesta tanto romper con eso que nos enseñaron. La mujer no es un objeto, la mujer no es pertenencia del hombre. Y desentrañar y desaprender eso es súper complejo, no es sencillo y no se da de un día para el otro. Entonces, ahora, no se da de un día para el otro, pero si no empezamos a trabajarlo hoy y a generar hoy las condiciones necesarias para que cambie, no cambia más o va a cambiar dentro de mucho más tiempo del que podría cambiar si empezamos a trabajarlo. ¿Cómo hacemos para ver al otro como una persona y ya? No importa si a su cama después se lleva ahí lo que sea. Lo primero que se me ocurre decirte es educación sexual integral con nuestros hijos. Con los chicos que están escolarizados. Con los más grandes es más difícil. ¿Cómo le decís a alguien? Te vas a meter en educación también. Y hay que cumplir las leyes. La educación sexual integral es una ley que está para ser cumplida y hay que trabajar en eso, en que se aplique como se debe aplicar, que se aplique bien. No puede ser solamente un curso durante el año, tiene que ser algo que sea transversal. Y que esté de manera permanente metido en la escuela. Pero ¿qué es la educación sexual integral? Porque ¿qué le enseñan a tener relaciones sexuales desde niños y a que está bien si es entre nena y nene y nena y nena? No, la educación sexual integral justamente lo que hace es mostrarte cómo evolucionó nuestra sociedad, los diferentes tipos de elecciones que hay hoy en día. Te dice que nada es normal o no es normal, sino que te muestra lo que hay. Y uno después, y obviamente que sí, también te enseña a cómo cuidarte si no quedar embarazada, pero te enseña esto, que no hay roles para hombres y para mujeres. Te enseña un montón de cosas. Y además, no solamente que te enseña un montón de cosas, sino que cada cosa que te enseña está adecuada al nivel que tiene el alumno que está al que se le va a dar. Para cada uno de los grados. Exactamente. A un niño de 7 años no le dan los contenidos que le dan a un alumno de 4º año de secundaria. Entonces está adaptado a eso y permite la visibilización de violencias, de violaciones, cuando los chicos no las tienen registradas todavía o lo tienen como algo normalizado dentro de sus casas. Permite eso, visibilizar y entender cómo funciona hoy nuestra sociedad, no cómo funcionaba hace 50 años. Y que obviamente cómo va a funcionar en el futuro. Si estamos tratando de hacer una sociedad al menos más amable, más empática, ese es el camino. Y cómo digo, este programa se llama La Rosca porque en la política yo reivindico particularmente la rosca, que es esa herramienta para administrar consensos y disensos. Dentro del propio gobierno vas a tener disensos. Sí, claro. Probablemente ya los estés teniendo y hay que saber administrarlos también, ¿no? Empezar a rosquear hacia adentro. De eso se trata, de cintura política, de estrategia. A veces las cosas no suceden en los tiempos que uno quiere que sucedan. Cuando uno entiende que, por ejemplo, las personas trans son un colectivo que está históricamente postergado y uno entiende que ellos tengan esta necesidad de que las cosas sucedan ya, ¿no? Porque la sufren, porque la viven y porque le ponen
la piel y el cuerpo a esta discriminación permanente que hay, a la imposibilidad de conseguir trabajo digno. Uno lo entiende. Ahora, hay tiempos... Tiene una esperanza de vida mucho más corta que nosotros, pero hay tiempos políticos y hay que saber moverse en la política y hay que saber generar los espacios necesarios para poder llegar a esa toma de decisiones. No es fácil y como bien decís vos, hay que rosquear y hay que negociar y hay que ir por ahí. No me parece imposible, me parece que hay cada vez más entendimiento que los tiempos cambiaron, que ya no hay posibilidad de quedarse en ciertos pensamientos porque la sociedad te demanda que cambies. La sociedad te va llevando a decirte, che, esto no va más y no es más de esta manera. Entonces, me parece que se da ahí una combinación de entre lo que va demandando la sociedad y lo que uno puede ir haciendo y buscando la mejor manera de hacerlo. Obviamente, ojalá que sea rápido. Y té de tilo para calmar las ansiedades. Y té de tilo para cambiarla. Por ahí vas a otra velocidad y el mismo Estado va a otra velocidad. Por eso, y mira, a mí me parece que, ya que reivindicamos la política y eso, me parece que en este punto lo más importante siempre es que haya voluntad política. ¿Sí? Para mí la creación de esta secretaría es una muestra de voluntad política de que hay que caminar y trabajar seriamente en este sentido. Por eso le decía al gobernador que estaba haciendo historia con la creación de esta secretaría. Pero a veces las cosas no suceden en el tiempo que uno quiere. Yo lo digo desde el lugar, por ejemplo, de pensar cómo en el 2018 militamos la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Y no salió. Y no salió porque no había voluntad política, porque Mauricio Macri envió ese proyecto al Poder Legislativo, pero nunca más movió nada para que eso suceda, ¿no? En el 2019 el escenario cambió y hubo que negociar. El proyecto que salió no era el proyecto que más se esperaba, el que más se quería, el que más querían los colectivos, pero era el que se podía, y era el que se podía en ese momento. Entonces hay momentos donde uno tiene que saber negociar, tiene que saber entender pero aún hoy se discute ese proyecto, ¿no? Digo, se discute desde la oposición de decir esto no era importante, no era necesario, no era urgente, Argentina claro, no es abortera. Claro, sí, no era necesario para el que no va y se muere cuando le hacen un aborto clandestino. Para esa persona, claro que no es necesario. Ahora, nuestras estadísticas, las pobres estadísticas que había con respecto a mujeres fallecidas por abortos clandestinos te muestran que era necesario que sea una política pública y no tiene que ver con obligar a nadie a hacer lo que no quiere hacer. Que el Estado gaste plata en hacer un aborto, en quitar una vida. Gasta muchísimo menos dinero. Es lo que se sigue discutiendo. Sí, pero gasta muchísimo menos dinero no ocupándose de las mujeres que terminan con grandes complicaciones a raíz de abortos clandestinos. Entonces, digo, la voluntad política es muy importante y hay tiempos. Y uno, por más de que tenga ganas y necesidades y toda la voluntad de que las cosas sean de una determinada manera, hay tiempos. Y esos tiempos, ojalá uno pueda acelerarlos, mejorarlo. Militar el aborto ya te puso en una vidriera diferente para algún sector de la política muy conservadora. No fue fácil. De Salta, ¿no? Sí, no pero fue fácil. ahora inclusive digo, sí, también, militante sí, del aborto, sí. atea, sí. Y ahora secretaria de Estado, periodista, no, ya hay un sector incómodo con eso. Sí, hay un sector incómodo. Yo creo que más allá de mis convicciones y mis creencias, soy una persona respetuosa de las convicciones y las creencias de todos. Y esto que yo pienso y creo no me inhabilita a ejercer la función y a representar a todos, ¿no? A representar a cada uno con sus intereses o con sus creencias. En la diversidad, el colectivo feminista es muy diverso y también hay algún sector que dijo, al final, buenísimo que hayan creado la secretaría, pero eligieron a la más moderada. Y sí. No sé, capaz hay algún sector que hubiese querido a alguien mucho más radical, mucho más intransigente. Sí, puede ser, pero a mí me parece... Pero ahora van a tener que venir a hablar con vos. No, a mí me parece que yendo al choque no se logra nada, nunca. Hay contextos donde sí, quizás si vas al choque conseguís algo, pero en la política y en democracia, el choque no es la solución.
que yo pueda llegar a ser moderada no quiere decir que voy a bajar ninguna bandera, ni que voy a dejar de pensar como pienso, ni pelear por lo que pienso y por lo que creo que debe suceder. Ya hablamos de obra pública, hablamos de educación, hablamos del colectivo trans y transgénero, hablamos del aborto, deportes, comunidades originarias, a donde toques hay algo para hacer desde este lugar, desde la perspectiva de género, desde el colectivo de las mujeres, trans. Y lugares que son de mayor urgencia. La violencia de género va a seguir siendo obviamente la mayor preocupación y el lugar de más urgencia para hacer, porque en el medio nos matan a mujeres. Entonces ahí no hay posibilidad de dejar de hacer, hay que hacer. Tenemos que hacer cada vez más y mejor, mejor respuesta, mejor asistencia, mejor detección de los casos más complicados. La idea es poder trabajar con un sistema integrado donde lleguen todas las denuncias, o si una mujer va al hospital y en ese hospital se detecta que está siendo víctima de violencia, pueda hacer un reporte, pueda meter en el sistema integrado para que a uno se les prendan las luces de alarma mucho antes y poder prevenir cualquier situación de violencia extrema. Las comunidades originarias son claramente otro gran desafío, y digo un desafío porque trabajar con las comunidades es trabajar respetando su idiosincrasia. Uno no puede ir a imponerles nuestra visión, hay que trabajar con la interculturalidad. Pero hay un punto en que sí le imponés, porque digo, hay comunidades originarias que en su idiosincrasia, en su cultura o en su normalidad están aceptan las violaciones. Sí, claro, claramente. Que el cacique es el dueño de una piba de 13 años, o que la mujer no pueda hablar sin la autorización del marido, o que no se pueda atender con el agente sanitario porque el marido está cazando o pescando. En algún punto sí impones alguna visión. Sí, en algún punto sí, no pero porque estás cuidando derechos humanos, claro, estás cuidando cuestiones que trascienden esa cosmovisión, digamos, pero las comunidades son una gran preocupación también y un desafío grande, ¿no? Como abordarlo. Son 9 etnias en Salta, no es así nomás que tenés alguna, tenés 9 etnias. Y además no están todas grande, aglutinadas en el mismo lugar, claro, hay algunas que todavía siguen siendo nómadas y se trasladan. No es sencillo, es muy complejo. De todos modos, y esto hablarlo en Buenos Aires le debe sonar muy raro, ¿no? Digo, porque yo porque tengo amigos porteños con los que hablás y por ahí algún porteño que descubrió alguna comunidad originaria te dice, pero esta pobre gente que mira cómo vive en la pobreza, y vos decís, pará, porque vos a media cuadra de tu oficina tenés gente durmiendo, digo, en la calle, y ustedes los ignoran. Sí. Pero hablar de comunidades originarias en Buenos Aires debe sonar rarísimo, y ahora te toca ir, porque en algún momento tenés que ir a ver a la gente del Ministerio de Mujeres. La semana que viene. La semana que viene empezamos con ese tipo de reuniones, pero lo que te quería decir justamente es que todo eso es lo urgente, es eso que hay que empezar a hacer desde ayer, ¿no? Ahora, necesitamos trabajar también cambiando la lógica de que cuando hablamos de género hablamos solamente de violencia, y hay que empezar a generar las condiciones necesarias para que las mujeres y diversidades se incorporen al mundo laboral, que se incorporen a áreas que han sido históricamente masculinizadas, pero que mueven la economía, que tienen los mejores salarios, como ser la construcción, las tecnologías, la minería, que nuestra provincia tiene desarrollo en minería. Entonces, tenemos que lograr que las mujeres se incorporen en todos estos sectores, las mujeres y las diversidades, para que comiencen a estar en igualdad de derechos y oportunidades con respecto a los hombres y puedan mejorar su vida. Y esto repercute sí o sí en la violencia. Una mujer que es independiente económicamente, que no depende de un hombre económicamente, puede romper el círculo de violencia con mayor facilidad. Digo, no es lo único que importa, pero si una mujer vive dentro de su casa, se dedica a sus hijos y está en un círculo de violencia y no tiene cómo irse de esa casa porque no tiene dinero, se le hace muy difícil. O que sus hijos dependan de ese hombre para comer. ¿Cómo te vas? No te vas. No. Te quedas ahí porque no vas a dejar que tus hijos se mueran de hambre. Y ahí hay un tema muy interesante, porque en ese mismo círculo sin violencia también es muy difícil para la mujer ser siempre la ama de casa, las tareas de cuidado. Y en esta situación económica muy compleja en que vivimos, el hombre macho alfa proveedor también se le hace muy pesado. Digo, el feminismo no solamente apunta al bienestar de la mujer, sino a alivianarle, digo, lo veamos desde el lado machista y masculino, pero le aliviana una carga enorme al hombre que probablemente no la tiene asimilada como una carga, porque también es su rol de normalidad.
Es decir, vos sos el que tiene que salir a laburar, a cuidar, no se te escape un abrazo, un beso, un gesto de cariño, porque no lloré, estás ocupado laburando, vos tenés que bancar esto. Yo reconozco que es un tiempo difícil también para los hombres, ¿no? Acostumbrarse a este nuevo orden. A compartir. Sí, a compartir. No saben No saben, y muchos sí se sienten como amenazados, ¿no? Y guarda que vayan a ganar más las mujeres que el hombre, porque ahí también hay complejo. Otra cosa. Sí. Bueno, lo que vos decís no es menor, las tareas de cuidado se denominan así, las mujeres de nuestro país. Más del 76% de las mujeres son las únicas encargadas de las tareas de cuidado. Esto quiere decir llevar adelante la casa, atender los hijos, atender a un enfermo de la familia, abuelos, demás. Esto la deja fuera del mercado laboral también, ¿no? Las mujeres argentinas dedicamos en promedio 6 horas a las tareas de cuidado. ¿Cómo haces? Si trabajas 6 horas dentro de tu casa, para salir a trabajar afuera, para tener un empleo bien remunerado, para tener trabajo en blanco. Se vuelve muy muy complejo, ¿no? Y si es una tener trampa. Ocio en el camino, no, olvídate, no hay chance. No hay chance de eso. Por eso te decía al principio, ustedes se embarazan y por eso casi no las contratan, pero no es solamente que se embarazan. No es solamente... tienen que cocinar, tienen que cuidar a los chicos. Si se enferman los chicos, la que sale del laburo, la que tiene que salir del laburo es ella. Entonces yo mejor me contrato un chango que tiene menos problemas. Bueno, en cuanto a las tareas del cuidado, se viene trabajando mucho en la calculadora del cuidado, ¿no? Que lanzó el Ministerio de Economía de la Nación para poder medir, y a partir de medir, que es algo fundamental para poder tomar decisiones y para poder implementar políticas públicas, uno empieza a saber, bueno, cuántas horas dedican, tienen trabajo informal o no, y vas viendo la manera de que se incorporen. Y obviamente lo que haces es generar las condiciones de tener políticas públicas con perspectiva de género. Un ejemplo, hace 2 semanas o 3 semanas el gobierno nacional determinó que las empresas que tengan más de 100 empleados tienen que tener sí o sí lugares de cuidado para los hijos de sus empleados que tengan entre 45 días y 3 años. Esta es una herramienta muy poderosa para que las mujeres puedan incorporarse de manera rápida al mercado laboral después de tener hijos, o una mujer que tiene un hijo de 2 años, que está en su casa todo el tiempo cuidándolo, que no le conviene salir a un trabajo informal porque le van a pagar casi lo mismo que quizá ella tenga que pagar a alguien para que se quede cuidando, ¿no? Que entonces, mujer también. Que es mujer, además. Entonces, una política desde el Estado como esa, lo que hace es facilitar que la mujer pueda incorporarse al mercado laboral. Ojo que esta medida no incluye solamente a las mujeres, también está a disposición de los hombres. Claro. Digo, si vos tenés un hombre que está con un trabajo más precarizado que su mujer y tiene la posibilidad de entrar a trabajar en una fábrica que tiene más de 100 empleados y él era el que estaba a cargo del cuidado de su hijo, tiene la posibilidad de que lo cuiden en ese lugar y él poder trabajar. Que ahí le dicen el pobrecito, ¿no? El que quedó viudo, al que la mujer lo dejó y que se tiene que hacer cargo de la familia. Es tan bueno como te ayuda. Escuché pero mucho además se esa hace frase. cargo solo de toda la familia y él se la carga upa, porque la mujer se fue, se murió, lo que Mirá, sea. Me indigna, digo, cuando vos creas una sociedad con alguien, ¿no? Un matrimonio es una sociedad. Totalmente. El matrimonio es una sociedad. ¿Cómo se te ocurre que va a haber una parte de la sociedad que va a hacer en llevar adelante eso el 76% del trabajo? Bueno, ¿No es sí. una locura? ¿No es? Yo ayudo levantando los pies para que puedas barrer. Claro. Ahí está mi ayuda. Digo, claro. ¿Cómo no va a haber una división de las tareas que además no son remuneradas? Porque el trabajo dentro de casa es amor. Vos haces la comida con amor. No, pero vos después te gastás amor. la plata, después te gastás la plata en ropa, en maquillaje, ropa, uñas de todos los colores, como te lo dicen tenés ahora. bien aprendido el discurso machirulo. Claro, lo leo porque me sirve para poder hacer esta entrevista, por ejemplo, me sirve. Sí, me sirve, pero digo, yo no te pago un sueldo, pero vos después gastás mi plata, la que yo gano, te la gastás en tu ropa. Y yo uso la misma remera durante todo el año, yo quiero el mismo tener jean cada esperanza. 6 Yo creo meses. que vamos en camino de que eso está cada vez más deconstruido. Totalmente, y ojalá que sea así. Sí, y hay más entendimiento que no, y además cuando hay hijos también los hijos te van marcando, ¿no? Te van mostrando, es como el cinturón de seguridad, ¿no? Si tenés hijos, cuando en el colegio le empiezan a enseñar que hay que usar cinturón de seguridad, que hay que usar, vos te subís al auto y no te pones el cinturón y tu hijo te dice, pero te tenés que poner el cinturón de seguridad.
Sí, los hijos cuando absorben, y los dejamos absorber, porque ahí está el otro problema. Sí, obvio. A nosotros nos crearon rotos y nosotros trasladamos esos patrones que no están bien, porque también está este discurso de a mí me criaron así y mal no salí. Sí saliste mal, porque sos racista, clasista, homofóbico, digo, tenés un montón de prejuicios. Si nosotros trasladamos todo eso a los pibes y los abroquelamos ahí, estamos creando una generación rota como nosotros. Los resultados son a mediano plazo. Va cambiando de a poco, va cambiando. ¿Sabes qué te muestra que va cambiando, Diego? ¿Viste hoy cuando sucede? ¿Viste cuando alguien hoy se manda una macana en red? Lo que pasó con Smith en la entrega de los Oscars. Sí, que lo hemos hablado en alguna vez. Se prenden todas las luces de alarma. Uno ya lo detecta inmediatamente. No pasa mucho tiempo a que alguien diga, che, esto no estuvo bien. Entra el análisis, entra la comprensión. Entonces ya no se nos pasan esas cosas. Bien. Entonces cuando están prendidas todas las luces, y eso va a terminar repercutiendo en que va a cambiar. Como te decía recién, a veces no es tan rápido como uno quisiera. Pero el cambio ya está acá, los jóvenes lo tienen incorporado. Para los jóvenes, las personas trans, gays, lesbianas, son parte de su normalidad, de su vida. Tienen compañeros que tienen que tienen esta elección. Entonces es normal, así como hoy es normal tener padres separados, y hace 20 años era un horror, horrible. Así como hace 30 años las mujeres no teníamos la patria potestad de nuestros hijos, y hoy nos parece una locura que así no sea. Así como hace no sé cuánta cantidad de años, pero no me acuerdo el número, era una locura que las mujeres votáramos, y hoy votamos. Claro. Son cambios culturales que hay que propiciar para que se den lo más rápido posible para hacer una sociedad mejor. Hay 3 temas que me quedan afuera porque ya no tenemos tiempo, pero suerte, son muy interesantes. Era para pelear. No, porque son muy interesantes, porque se están discutiendo, la inclusión de las personas trans y transgénero en deportes que son femeninos. Sí. Hay una discusión dentro del mismo colectivo de mujeres que dicen, nosotros no queremos esta gente compitiendo con nosotros porque hormonalmente estamos en desventaja. Eso se está discutiendo, no hay resolución, pero es muy interesante la discusión. Sí. No es urgente, pero es necesaria. Pero es interesante, sí. La posibilidad de la mujer de elegir alguno de sus 2 apellidos para darle al hijo o hija. Uh-huh. No hay legalización sobre eso todavía. Va a llegar en algún momento. En algún momento parece. Hay países que ya lo tienen. Sí, hay países que ya lo tienen. Porque querés que tu hijo lleve el apellido paterno porque tiene un padre y demás, pero ¿cuál de tus 2 apellidos querés que lleve de los Primero. Que vos tenés? ¿Querés que lleve el apellido de tu padre o de tu madre porque vos no tuviste una relación? Hay una discusión también interesante ahí que no es urgente, pero es importante. Uh-huh. Y la otra que me queda colgada es la ampliación de la licencia por paternidad. Bueno, que tiene una concepción muy interesante ahí. Pero ahí Salta es ejemplar. Salta tiene licencia por paternidad para los empleados de la administración pública. Es verdad que falta extenderlo, pero un hombre tiene 20 días. ¿Pero para qué sirve aumentarle la licencia por paternidad al Para que padre? Acompañe a esa mujer que fue madre, que está en una situación de extrema vulnerabilidad, que tiene las hormonas a flor de piel. Ese hijo es de los 2, y si vos a los 2 días dejás a esa mujer sola con ese hijo, es muy injusto. Esa mujer necesita descansar también. ¿Quién cuida a las mujeres que cuidan? Nadie. Bueno, nadie, para eso el hombre tiene que salir a trabajar. Para eso está la licencia por paternidad, para que el hombre además tenga derecho a fortalecer el vínculo con su hijo. Ese hijo es de 2 personas, no de una sola mujer, de una mujer. ¿Fue muy difícil la entrevista? No tanto. No, al final no tanto. No. Te agradezco mucho por haber venido. Gracias, Diego, gracias. Pasaba por la rosca Itatí Carrique, secretaria de Mujeres, Géneros y Diversidad de la provincia. Nosotros nos vemos en el próximo programa. Gracias.